Bueno, arranco yo, ¿no? Sí, sí. El ¿Eres mayor, el el mayor? mayor. El mayor. El abuelito. El mayor, ya nada que hacer. Hay que respetar las canas. Eso. Bueno, yo creo que tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo, que lo recibí, no es lo mismo que aceptar. Eh, cuando tenía 8 años, cuando mi mamá se convierte. Mi mamá recibe una sanidad tremenda, muy, muy dramática, y eso nos convenció a todos, pero no solamente a nosotros en nuestro círculo familiar, sino, vamos a decir, padre y hermanos, sino también a mis demás tíos y bueno, eso. Aunque la primera que entré en la iglesia protestante fue una tía abuela y después vino como en cascada y se convirtieron todos. Pero sí. El día que fuimos, recuerdo que mi mamá estaba buscando mucho, mucho de Dios. Y el día que fuimos a una iglesia metodista, que quedaba, por ahí seguro la conoces, Pastor Edgar, en la 85 con autopista, el Encuentro Cristiano, una iglesia metodista. Ahí entramos, hacen el famoso llamado, vamos, y yo de una manera impresionante, siendo muy niño, experimenté una paz, una relación con Dios bellísima, bellísima, bellísima. Y bueno, mi mamá fue sana. Entiendo que yo soy cesacionista, por lo menos me estoy acercando mucho hacia eso. Entiendo que esa es una sanidad tremendamente providencial de Dios. Dios es el autor y Dios ordenó todas las cosas de manera natural para que mi mamá se sanara. No le pongo el título de milagro, pero no puedo dejar de ver a Dios como el gran protagonista de ese evento. Pastor, ahí dijiste que hay una diferencia entre recibir a Jesús y aceptar a Jesús. ¿Qué quisiste decir con esto? Si pudieras desglosar esto. Bueno, porque es común que dentro de las teologías arminianas se ofrezca aceptar a Jesús o que se invite a que la persona deje a Dios entrar en su corazón y que lo acepte, ¿no? Pero quizás han confundido el término de recibir a Cristo, ¿no? Cuando la palabra del Señor dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo no sé por qué las personas han confundido esto con aceptación, como que el hombre tiene que darle permiso a Dios. Pero la recepción es otra cosa, es algo ya más donde podemos ver más la soberanía de Dios actuando sobre una persona. Como cuando recibimos a Cristo en el mundo, no es que nosotros teníamos que aceptar que Cristo viniera al planeta Tierra, el Señor lo envió y nosotros lo recibimos. Entonces hago la distinción para que por ahí los hermanos puedan, vamos a decir, entender o comprender este tema de la teología reformada, ¿no? Amén, amén. Pues gloria a Dios por la providencia en tu vida, ¿verdad? Lo que pasó con tu madre y abriendo camino, ¿no? Para conocer a Cristo. Bendito sea el Señor. Pastor Edgar, entonces de nuevo criado en la Iglesia Católica Romana, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo, su evangelio? Bueno, el Señor salió a encontrarse conmigo, a buscarme, el 9 de abril de 1993, en un campamento juvenil, ¿sí? En una iglesia pentecostal llamada Iglesia de la Profecía, en una zona que se llama La Glorieta. Entonces allí me invitaron, me dijeron, vamos a tener una reunión cristiana. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero vamos a jugar fútbol. Y yo dije, no, bueno, está bien, ya tenía como más ganas de ir. Y además vamos a orar, me dijeron. Y yo dije, ay, no, entonces tal vez no. Pero van a haber muchachas, me dijeron. Así que dije, bueno, posiblemente sí. Y luego me dijeron, pero también vamos a leer la Biblia. Dije, no, mejor como que no. Y luego me dijeron, pero van a haber más muchachas. Y dije, bueno, me convencieron. Ya, eso es suficiente. Así que decidí ir. Supuestamente yo lo decidí. Pero obviamente todo hacía parte de la providencia divina, del plan que el Señor tenía de llegar a mi encuentro, ¿no? Y de tocar mi corazón, mi vida. Predicar una palabra es una iglesia, por lo menos en aquel entonces, era una iglesia pentecostal clásica, ¿sí? La Iglesia de la Profecía es una iglesia pentecostal más anterior al avivamiento de la calle Azusa. Entonces son bien clásicos, o eran bien clásicos en aquel entonces, y se predicaba muy bien la palabra. Y predicaron la palabra de una manera muy exegética, muy interesante, y yo tengo que admitir que ahí tuve que reconocer, o no tuve que reconocer, el Señor hizo que yo reconociera que necesitaba de Él, ¿no? Y de esa manera, pues ahí ya, a los 13 años, mi hermano, a los 13 añitos comencé a asistir y estuve en esa iglesia durante 14 años. 14 años. Muy bien. Wow. Y Pastor Camilo, cuando llegaste, ¿con cuántos años te convertiste en la iglesia la iglesia metodista, ¿no? De tu madre. En la iglesia metodista, claro. Yo tenía 8 años. 8. Fue en el 86. En el 86 ya conocí al Señor y ahí empecé a asistir regularmente a la iglesia. Asistí a escuelita de niños, estuve en un par de campamentos. Pero bueno, yo, Pastor Edgar, a los 13 tuve ese encuentro con el Señor, pero yo a los 13 me estaba como saliendo porque mi mamá se cambia de la iglesia metodista a una iglesia pentecostal.
Ah, Y bueno, qué sé yo, las cosas de la adolescencia, me fui al Mundial, me fui a Egipto. Entonces estuve ahí como hasta los 19 años, ¿no? Calculo que desde los 12, 13 no tengo algo así muy definido, pero más o menos en esa época hasta los 19 estuve como 6 años eh, sin congregarme ni nada, un poco escéptico con algunas cosas que me habían pasado en la iglesia pentecostal, pero bueno, a los 19 volví. 18 para cumplir 19, ahí muy cerquita. 18 años, pues excelente. ¿Y con estos 18 años te uniste a la iglesia pentecostal, la metodista? ¿A cuál? No, ahí me uní a una iglesia que era así, de corte pentecostal, más... sí era más académica porque ellos tenían una escuela misionera, entonces enseñaban mucho las escrituras, de hecho que el fundador era un tío mío, o es un tío mío, y bueno, ahí estuvimos capacitándonos, leyendo las escrituras, conociendo mucho la Biblia. Ese tiempo fue muy lindo porque conocí el libro, las historias, conocer la Biblia, ¿no? Más allá de un estudio sistemático fue conocer mucho las escrituras, los textos, qué sé yo, claves, historias, y bueno, fue un tiempo muy lindo. Yo estuve en esa escuela misionera internado.